Ahora, va a ser importante que nosotros entendamos qué es obras de la ley y qué cosa es la ley. Fíjense, el mismo libro de Romanos, en el capítulo 7, dice algo que pareciera una contradicción, ¿no? Me llama mucho la atención porque nosotros debemos saber que la Biblia no puede decir, no puede contradecirse, no puede en un pasaje de la palabra decir una cosa y en otro decir otra. En el mismo libro de Romanos que acabamos de leer, dice en el versículo 12, Romanos 7:12, mismo Pablo, que hablaba en contra, diciendo que maldito el que quiera ser salvo por las obras de la ley. Ahora dice esto en Romanos capítulo 7:12. De manera que la ley, Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y verdadero. Fíjese, está haciendo una diferencia entre las obras de la ley y la ley. Versículo 14, miren lo que dice. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo dice eso. Ahora Jesús, en Mateo capítulo 5, versículo 7, acompáñenme a Mateo 5, 17, dice algo importante. Jesús está haciendo otra vez, la palabra de Dios está haciendo una diferencia entre obras de la ley y la ley. Mateo capítulo 5, 17 dice, Jesús diciendo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a romperla, no he venido a no cumplir, dice, no he venido a abrogar, sino he venido a cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de las escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Wow! Si tu justicia, fíjate, si tu justicia no es mayor que los escribas y fariseos que cumplían los mandamientos y que cumplían las obras de la ley, no es mayor que la de ellos, no entraréis al reino de los cielos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Me llama la atención ese pasaje de la palabra. ¿Por qué? Porque dice el Señor que nuestra justicia, nuestro comportamiento, nuestra vida tiene que ser más alto. Por eso es, hermano, es diabólico que se enseñe y que se le diga a las personas, no necesitamos cumplir los mandamientos de la palabra. No está bien que la gente se exprese de esa manera. Y deje caer, y deje, hermano, fracasar, y lleve al pecado a las personas. Entonces, obras de la ley eran, hermano, las tradiciones judías religiosas. No tenían nada que ver con la Torah. Era todo un sistema de cosas, un sistema de prácticas equivocadas, hermano, que tenían los judíos, los fariseos de ese tiempo, los religiosos de ese tiempo, ¿no? Que habían puesto cargas sobre las personas. Ahora, la ley de Dios, a diferencia de las obras de la ley de Dios es la Torah, son los mandamientos. Está puesto, hermano, en las escrituras para hacer diferencia. La Torah, la ley de Dios, las escrituras están puestas para que tú puedas hacer una distinción entre lo está bien y lo que está mal, entre lo correcto e incorrecto, entre lo bueno y lo malo. ¿Sabe qué cosa? La misma palabra dice en Romanos que está puesto como un espejo. Santiago nos dice está puesto como un espejo para que tú te veas en él. Es para que tú te des cuenta de lo que tú estás haciendo. ¿Qué cosa significa que somos salvos por la fe en la gracia? Hermano, yo quiero que tú sepas una cosa. La gracia, el perdón, la gracia de Dios, la fe en la gracia es el perdón que Dios le da a un juez. Yo quiero que tú entiendas que así es como es en lo natural, es en lo espiritual. Como es en lo natural, es en lo espiritual. Y como es en lo espiritual, es en lo natural. ¿Cómo es un juez?
encuentran a un ladrón, encuentran a un delincuente y hermano, el Señor, el juez le otorga a un reo, le perdona, ¿no? Porque tal vez él robó porque había una necesidad, qué sé yo. Y el juez lo perdona, pero esto no significa que cuando él salga en libertad, ese hombre va a volver a hacer lo mismo. Esto no significa que va a hacer lo mismo, va a seguir violando la ley. El perdonado que vive bajo la gracia tiene la doble obligación de cumplir la ley. Así que, cuán importante es que nosotros entendamos esto. Quiero que esté claro, hermano, que una cosa son las obras de la ley a las cuales condena Pablo, que no podemos tener salvación por ellas, y otras cosas es la fe en gracia. La fe en gracia es que vivamos bajo los mandamientos de nuestro Dios. Que una vez que somos perdonados, nuestra vida pueda cambiar. Ahora vamos a ver, quiero compartirles algo para terminar ya esta mañana. Las personas hablan acerca del Nuevo Testamento como que los apóstoles hubieran enseñado Nuevo Testamento, ¿no? Es gracioso, yo quiero decirle a los teólogos que revisen mucho su teología. Los apóstoles ni Jesucristo enseñaron Nuevo Testamento. ¿Sabe, querido hermano? Yo quiero decirle una cosa. Según la historia, los pasajes, las cartas de Pablo a las iglesias, los escritos de Pedro, los evangelios, se escribieron entre el año 50 y el año 80 después de Cristo. O sea, cuando Cristo muere, recién, hermanos, se escriben al año 50 y el año 80, hasta el año 80 se escribieron los evangelios y las epístolas. Entonces, cada vez que los apóstoles hacían referencia a las escrituras, estas se referían al Antiguo Testamento. Entonces, debemos recordar que lo que llamamos Nuevo Testamento no fueron consideradas inspiración divina hasta el año 397, hasta el año casi 400 después de Cristo. Hermano, en el concilio de Cartago por primera vez fueron consideradas canónicas o santas o para su estudio. Todo lo que los apóstoles enseñaron, todo lo que enseñó Jesucristo, todo lo que ellos enseñaron era acerca del Antiguo Testamento. Ellos nunca enseñaron Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo tienes tú y yo, y ese Nuevo Testamento, su base, el Nuevo Testamento está fundamentado, está basado en el Antiguo Testamento. Quiero leer un pasaje de la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3 del 14 al 17. Vaya conmigo al libro de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 17. Léalo conmigo, por favor. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 17. Miren lo que dice la palabra. Pero tú, dice en la Reina Valera del 60, dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las sagradas escrituras que aprendió Timoteo, las cuales lo pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Wow! Las sagradas escrituras que aprendió Timoteo. Esta carta que le escribió Pablo a Timoteo fue en el año 50 después de Cristo. ¿Cuáles son las sagradas escrituras? ¿A qué sagradas escrituras estaba refiriendo Pablo? Mira lo que dice. Estas sagradas escrituras le pueden hacer sabio para la salvación. Y mire lo que dice el versículo 16, es más impresionante.
Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vuelvo y le pregunto, ¿de qué escrituras estaban hablando? ¿De qué escrituras estaban hablando? Mi amado, estaban hablando del Antiguo Testamento. No se conocía el Nuevo Testamento. No puede usted hablar de un nuevo pacto. Porque como le dije, el nuevo pacto no tiene que ver con el Nuevo Testamento. Están totalmente equivocados. Por eso es importante que nosotros hemos dejado la teología de lado. Porque es un pensamiento griego, es un pensamiento helénico, con tradiciones paganas, con filosofías humanas. Y estamos tomando, hermano, el método de estudio de las raíces hebreas para conocer realmente qué cosa dijo el Señor. Qué cosa desea el Señor. ¿Cuál es la verdad de las Escrituras? Entonces, dice la palabra, Pablo le dice a Timoteo, permanece fiel a las cosas que te han enseñado, que te han enseñado que son la verdad. Si vas a la traducción viviente es lo que dice, permanece fiel a las cosas que te han enseñado que son la verdad. Y puedes confiar en quien te las enseñó. Desde niño conoces las Escrituras. Ellos te darán la sabiduría que te llevará a la salvación mediante la fe en Cristo. El Antiguo Testamento te lleva a la salvación. Te lleva a la salvación porque fe sin obras es muerta. Por eso yo siempre le he dicho a la persona, yo puedo ver tu fe. Tú me dices que tienes fe, yo puedo ver tu fe. Yo puedo ver tu fe. Si tú estabas robando, has dejado de robar. Puedo ver que tú tienes fe. Puedo ver tu fe cuando tú me dices que antes estabas, hermano, metido en la pornografía y has dejado la pornografía. Yo puedo ver tu fe porque por tus obras se ve tu fe. No se puede ver la fe. Dices, no, Dios conoce mi corazón y estoy andando en pecado. No es verdad eso, mi amado. Entonces dice la palabra, esta escritura es inspirada por Dios. El Antiguo Testamento, hablando del Antiguo Testamento, útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia. Timoteo fue un discípulo de Pablo que fue instruido en las Escrituras, hermano, y se convirtió en el pastor de Éfeso. No había Nuevo Testamento. No existía Nuevo Testamento, solo tenía la Torá, el Antiguo Testamento. Esta palabra es inspirada por Dios porque traduce como la palabra inspirado significa un soplo de Dios, del Espíritu Santo, para que el hombre pueda cambiar su vida. 6 cosas nos dice que tiene el Antiguo Testamento para aquellos que desestiman la palabra. Dice, es útil para enseñar, para establecer doctrina. La palabra enseñar viene de instrucción. La palabra redarguir en el griego viene de la palabra confrontar, adquirir convicción, reprender errores cuando una persona está en pecado, reprender los errores del pecado. Tercero, corregir, es enderezar, rectificar, restaurar. Nos muestra el camino de regreso al Padre. En 4, instruir en justicia. ¿Qué significa instruir en justicia? Establecer igualdad con el prójimo. Hacer las cosas justas con el prójimo. 5, para ser perfectos, completos. La Torá nos ayuda a completar, a encontrar nuestro propósito, a desarrollar nuestro propósito. Y 6, para toda buena obra, para hacer la voluntad de Dios, crecer en el conocimiento del Señor. Querido amigo, hermano, vamos a dejar aquí esta enseñanza y vamos a terminar en este tiempo dándole gracias a Dios. Quiero invitarlo a que pueda estar con nosotros en las siguientes clases. Sé que a mucha gente le puede chocar esto, pero esta es la verdad, ¿no? Nosotros entendemos cuando usted va a ver a Jesucristo hablando, por ejemplo, en Marcos 15, 28, hermanos, está haciendo una referencia a Isaías 53, 12. Cuando en Juan 7, 42 se habla de una palabra profética, está haciendo referencia a Miqueas 5, 2. Cuando en Romanos, vamos a leer estos pasajes. Marcos 15, 28. Mire lo que dice Marcos 15, 28, para que no nos quedemos con las ganas, ¿no? Marcos capítulo 15, versículo 28. Dice la palabra del Señor.
Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y fue contado con los inicuos. ¿Qué estaba diciendo en Marcos 15, 28? Estaba cumpliéndose, hermano, la profecía de Isaías 53, 12. Vamos a Isaías 53, 12. Isaías 53, 12. Dice la palabra. Angustia, dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermano, cada vez que los discípulos, cada vez que Jesús usaba la palabra, estaba usando, cuando tú ves un escrito en el Nuevo Testamento, estaba usando la Torá del Antiguo Testamento. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 18, y con esto vamos a concluir. Juan, capítulo 13, versículo 18. Vaya a su Biblia. Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, más que se cumpla el Antiguo Testamento o la Torá que estoy leyendo, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Salmos 41, 9. Está ese pasaje de la palabra. Ese pasaje está en Salmos, en el capítulo 41, en el versículo 9. Dice la palabra, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. En otras palabras, yo quiero que usted sepa, la teología nos enseñó equivocadamente, nos enseñó incorrectamente cosas que no están en la palabra. Nos dijo que Jesús había invalidado el Antiguo Testamento, que ahora el Antiguo Testamento no servía, que Dios había escogido al cristianismo y había desechado al pueblo de Israel. Están totalmente equivocados. La próxima semana vamos a hablar acerca de las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, y cómo la casa de Israel se fue dispersada en el mundo entero para que usted y yo fuéramos salvos. Muchos de nosotros llevamos apellidos del pueblo de Israel, de una de las tribus de Israel. Pero ya aunque usted no sea de sangre, la palabra de Dios no tiene que ver con que seamos de sangre. La palabra de Dios dice que por la fe somos injertados en el pueblo de Israel. Dios nos dio la oportunidad. Porque el pueblo de Israel no viene solamente del momento en que se dividen las dos tribus, sino, hermano, del momento en que Adán fue expulsado del huerto y nosotros venimos de la línea general de Sem. Por eso se llama semitas, ¿no? Sem, Cam y Jafet, ¿no? Aún Jafet está considerado parte del pueblo de Israel, porque el otro, el Canaán, creemos que es de la línea, hermano, de la serpiente, y son gente bajo maldición, gente que no va a aceptar a Dios. Usted va a ver gente, hermano, que no quiere saber nada de las cosas de Dios, gente que está buscando la destrucción del ser humano, gente con una maldad tan terrible, gente con un pensamiento tan corrompido que pueden abusar de niños menores de edad, que están buscando, gente que provocó y que fabricó esta pandemia, ¿no? Que no salió de un laboratorio, que ahora se sabe, hermano, que lo provocaron, que esta enfermedad la crearon para asesinar a la población mundial. Esta gente son hijos de Satanás, que vienen de la línea generacional del diablo, que no se salvarán. Así que yo quiero invitarle a que usted vuelva a las raíces de nuestra fe. Usemos el método de estudio para conocer los planes de Dios para nosotros. Y en estos estudios vamos a descubrir, por ejemplo, las fiestas del Señor, que nos revelan, hermano, el tiempo en que el Señor vendrá y el tiempo en que estamos en este momento. Esto es maravilloso, no tenga temor en su corazón, sabemos que Dios hará su obra. Así que, querido amigo, quiero terminar esta clase dándote gracias por estar conmigo, estar con nosotros. Te bendigo, declaro sobre ti la gracia y la misericordia de Dios y te bendigo con toda bendición del cielo.
Así que déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús te pido que un espíritu de sabiduría, de conocimiento, una unción poderosa sea sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Rompemos, Señor, toda mentira y todo engaño de las tinieblas. Y declaro vida, Señor, sobre tus hijos. Declaro esperanza sobre tu pueblo, Señor. Permite que tu gracia les alcance. Permite que tu misericordia sea solo con ellos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Conéctate siempre. Los días jueves vamos a estar a partir de las 8 y los domingos a partir de las 7 de la noche conectados por el internet. Te esperamos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos.